Bueno, como introducción al Access. Yo voy a abrir como primer base de datos, se llama, a mostrarles, ya hecha, una que se puede buscar en internet, se puede descargar, que se llama North Wind, viento del norte, North Wind, .accdb, o sea, ACCDB. Así son las extensiones de nombre de las bases de datos en Access. ACCDB. La pueden descargar de internet. La pueden googlear y la descargan. Esta es una base de datos de Access. Esta Northwind les puede servir para explorar cómo está hecha. Es una base de datos completa. Las bases, así como los libros de Excel tienen las hojas, básicamente, son los objetos principales, las hojas. En base de datos hay distintos tipos de objetos. Están las tablas, lo que se llama tablas. Están las consultas. Le pueden ir desde acá, las van viendo. Están los formularios. Están los informes. Básicamente esos 4 son los que vamos a aprender. Hay otros que se llaman macro y hay otros que se llaman módulos, pero no los vamos a explicar tanto acá. Pero bueno, tablas, consultas, formularios e informes. Las tablas vale el concepto de tabla de Excel. Son unas especies de, casi unas planillas de cálculo. Lo único que no tienen fórmula. Pero es donde se guardan los datos. Por ejemplo, esta tabla se llama clientes. Si lo ven dentro del Northwind, cliente. Tienen columnas y tienen filas. En cada columna hay contenido. En base de datos ya no se usa tanto el concepto de columna, sino más bien de campo. Y a las filas, más que filas, se les llama registro. Entonces, esta tabla clientes tiene en cada uno de los campos, tiene los datos de los clientes y hay determinada cantidad de filas. Acá hay unos botones de desplazamiento, donde pueden ir de a uno o pueden irse hasta el final, con estos botoncitos. Acá tenemos 29 filas, 29 registros. Abrimos la tabla clientes. Vamos a abrir la tabla empleados. Doble clic y acá están los empleados con sus campos. Por ahí también están los productos. Acá estamos, una tabla, otra tabla, otra tabla. Los productos, donde está, bueno, el ID del producto, el ID del proveedor del producto, bueno, y otros campos propios de esa tabla, que es una tabla de artículos, de bienes de cambio. Las tablas, si uno viene aquí a herramientas y abre una ventana que se llama relaciones, van a ver todas las tablas. Estos son los campos de las tablas. Por ejemplo, acá está cliente y estos son los campos. Y por ahí van a ver la tabla de empleados. Esta. Estos son los campos. Y vamos a ver en algún otro lugar los productos. Y vamos a ver que hay una línea tirada entre tablas. Porque hay algunos campos que son comunes, que están en una tabla y en otra tabla.
Ya lo vamos a explicar mejor con mini gestión, porque mini gestión, cuando lo hicimos en Excel, tenía campos en común. Por ejemplo, la tabla transacciones tenía un campo en común, tenía dos campos en común con otras tablas. ¿Cuáles eran? En la tabla transacciones estaba el ID de comprobante, que era un campo que venía de la tabla comprobante. Y estaba el ID de transacción, que después también estaba en común con la tabla ¿cuál? Detalle. ¿Se acuerdan? Y a su vez la tabla de detalle tenía un campo o una columna en común con ¿qué otra tabla? ¿Qué cargaban en detalle? Con la tabla de artículos. Está el ID de artículo, está en detalle. Entonces, en Excel no lo hacemos porque el Excel es una planilla electrónica. Las planillas electrónicas no son tan fuertes en los armados de estructura de datos. Sí, los administradores de base de datos. Ya vamos a ir de a poco tratando de entender qué es un administrador de base de datos. Pero una de las cuestiones que los administradores de base de datos tienen mucho más desarrollada es la organización de la información. Entonces, se identifican en una ventanita como esta todas las tablas y los campos, cómo están conectadas esas tablas. Tiene mucho que ver esas conexiones. Acuérdense de entregarme antes que se vayan. Tienen la hojita. ¿Me la puede alcanzar? Tienen bien definida. Gracias. Tienen bien definidas los campos que están conectados. Entonces, cuando se diseña cada una de las tablas, se especifica bien cada campo que está en común con otra tabla. Es muy importante identificar. Y fíjense que acá hay como un 1, acá hay como un infinito. Siempre hay uno de un lado, infinito del otro. Fíjense, empleados con pedidos, por ejemplo. O clientes con pedidos también. ¿Por qué uno infinito? Bueno, ya lo vamos a explicar. Cuando una tabla, esto es ver la tabla. Estamos viendo la tabla cliente. Ahora, para diseñarla, fíjense acá esta reglita, esta escuadra, hay otra vista de la tabla, que es la vista de diseño, cosa que la Excel no tiene. Acá uno muestra los campos, cada uno de los campos, e identifica qué tipo de datos tiene cada campo. Ya vamos a ver bien. Por ejemplo, acá vamos a empleados, diseño, bueno, la mayoría son textos acá, pero a ver estos productos, diseño, y hay texto, moneda, número, si no, datos adjuntos. Es decir, que es mucho más preciso y mucho más amplio y mucho más exigente un administrador de base de datos en cuanto a qué se puede colocar en cada uno de los campos, e incluso algunas propiedades muy particulares y muy bien definidas tienen que estar del contenido que puede haber en cada uno de los campos. No solamente el tipo de contenido, sino algunas reglas para ese contenido. Eso es para las tablas. También están las consultas, los formularios y los informes. En próximas clases le voy a ir explicando cada una de estas cosas.